Hace unos días me contaron que cuando los pájaros se encuentran a mitad de una turbulencia, por naturaleza repliegan sus alas, o sea, las contraen para que el embate contra la misma no sea tan forzado. Y luego, cuando la turbulencia deja de mantener su fuerza, entonces los pájaros despliegan nuevamente sus alas y normalmente van en contra de la turbulencia para aislarse lo más rápido posible. Creo que nosotros tuvimos que hacer lo mismo. A mitad de vuelo tuvimos que replegar las alas porque la pandemia nos atacó sin piedad en todo el mundo, pero ahora tenemos la opción de saber si desplegaremos nuevamente las alas y, de ser así, hacia qué dirección correremos, hacia qué dirección volaremos. Porque, de alguna manera, llegó el momento de extender nuestras alas. Y ahora la decisión es nuestra. Iremos tras todo el mundo, tras la turbulencia, haciendo todo lo que todo el mundo hace, o iremos en contra, como hacen las aves, y volaremos contra la turbulencia para pronto poder ponernos a salvo de la misma. Cuando en el mundo hablan de crisis pospandémica o en medio de la pandemia, a uno inconscientemente la palabra crisis lo retrotrae a dificultad, a problemas, a emergencia, a peligro. Pero cuando uno se basa en lo que realmente significa la palabra crisis, que deriva del griego crisis con K de kilo, con K, lo que en realidad significa crisis es decisión. Deriva de la palabra decisivo. Entonces, cuando uno está atravesando una crisis, en realidad lo que está por tomar es una decisión. Toda crisis, valga la redundancia, trae una decisión por consecuencia. O sea, no hay crisis que no traiga una decisión a tomar. Y cuando nosotros nos enfrentamos a alguna crisis, obviamente va a haber un cambio. Por eso los orientales adoptaron el nombre crisis como oportunidad. Y no está mal. Pero la etimología lo que realmente nos enseña es que crisis, en verdad, es decisión. Necesitamos tomar una decisión. ¿Desplegaremos nuestras alas y volaremos en contra de la turbulencia o seremos uno más del montón? Replegarlas las tuvimos que replegar. Todo el mundo se tuvo que quedar en casa. De alguna manera tuvimos distanciamiento social, todo lo que ustedes conocen. Barbijos en las caras cuando salíamos. Pero ahora es hora, en Argentina, que volvemos a replegar las alas. Pero en poco tiempo necesitaremos tomar una decisión al volverlas a extender, si seguiremos siendo uno más del montón o no. Las crisis en realidad son las oportunidades para tomar una decisión. La decisión puede ser correcta y también puede ser incorrecta. Son las únicas dos opciones que tenemos como cristianos: a tomar una decisión correcta o una decisión incorrecta. Pero necesitamos atravesar la crisis. Es parte de este mundo. Ay, ¿por qué me viene esta crisis? Ay, ¿por qué Dios permitió la crisis? Miren, en la historia ustedes van a encontrar que las crisis trajeron varias problemáticas, pero una consecuencia también a la decisión oportuna del pueblo de Dios. Fíjense que uno de los países que entró en crisis el 7 de julio de 1937 fue Japón. Y ellos lo que tuvieron que atravesar fue la Segunda Guerra Mundial y fue la que se le llamó sino-japonesa o sino-japonesa, que deriva de chino-japonesa, que fue el Estado chino contra el país de Japón, y fue una masacre. Miles y miles de personas muertas, enfermedades como consecuencia, crisis y un despertar espiritual como nunca antes en Japón. ¿Quieren más datos? El 11 de septiembre, aquel martes, que para todo el mundo quedaría paralizado y sería recordado por todo el mundo, aquellos 4 aviones atentados a una de las potencias mundiales como Estados Unidos, impactarían para nuestra memoria sobre 2 torres, 2 aviones, cual daría la vuelta al mundo las noticias. Y esas 2 torres, que son el alma de Estados Unidos,
quedarían sucumbidas bajo el impacto terrorista. ¿Qué trajo? Otra vez lo mismo: muertes, enfermedades, hambres, crisis y un despertar espiritual en aquel país. Nosotros recordamos el 10 de diciembre de 1983, los argentinos, como el fin, la conclusión de aquello que nos torturó o los torturó, porque no había existido yo todavía, no había nacido, no había nacido, pero aquella dictadura llegaría a su fin. ¿Y qué trajo la dictadura? Trajo muertes, hambres, enfermedad, crisis en Argentina y un gran despertar espiritual. Mismo patrón, misma conducta. La crisis trae un despertar espiritual. Ahora, ¿quieren datos bíblicos? Porque alguien puede decir, bueno, pero esos son datos sociales. Bueno, los datos bíblicos están y solamente tendríamos que ir a Hechos. Y recordar que cuando Jesús asciende, dice, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el monopolio de los discípulos hicieron que la unción del Espíritu Santo en Hechos 2, cuando desciende, se quedara solo en Jerusalén. Ok, dijo Dios, dijo, voy a permitir una crisis. Y vino persecución sobre la iglesia. ¿Y eso en qué devino? En muertes, enfermedades, hambres y un gran despertar espiritual. Llegando este avivamiento a dar vuelta al mundo conocido. Y así a través de esa crisis llegaron no solamente a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Mismo patrón, misma situación. Hambres, muertes, crisis y un gran despertar espiritual. Cuando escuches crisis, que no venga a tu mente las dificultades de la misma, sino que es una gran oportunidad en cualquier esfera de tu vida, sea laboral, sea sentimental, sea económica o sea mismo social. Cuando estemos atravesando una crisis, recordad que el pajarito, y replegarás tus alas algunos segundos, pero luego las extenderás nuevamente y la decisión estará en tus manos. Por eso hoy esta palabra es para todos ustedes, para mí, para los que se sentían apáticos de Dios, un tanto fríos del sistema, quién sabe. Tengo una palabra muy fuerte de parte de Dios. Cuando Dios tiene que tratar con el faraón, emplea el mismo patrón. Dios va a forzar al faraón. Lo va a forzar porque necesita un cambio. Necesita liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y entonces emplea esta estrategia. Permite hambre, vienen plagas, ranas, piojos, suegra, todas las plagas que se pueden imaginar demoníacas, satánicas, aparecieron en Egipto. Y las 10 plagas concluye con la 10ª, que era la matanza de los primogénitos egipcios. Aquellos que darían vuelta a la espalda a Dios y no pintaran el dintel de sus puertas, sus primogénitos serían muertos. Y luego de esta 10ª plaga, Faraón es confrontado en una crisis existencial dentro de él. Y hay un cambio en él a través de que Dios forzaría al faraón a dejar a su pueblo libre. Mis amados, cuando hay una crisis, algo debe morir para que nazca algo nuevo. Uf. Fuerte. Pero es el patrón. Cuando nosotros nos albergamos delante de una decisión difícil de tomar, algo debe morir de nuestro entorno, de nosotros mismos, y estoy hablando simbólicamente, algo debe sucumbir para que algo nuevo nazca. Ante esta matanza, el pueblo de Israel es liberado y nace la nación judía, porque no eran nación, ni siquiera eran un pueblo, eran una familia de miles y miles de personas esclavos en Egipto. Y Dios dijo, basta que mi pueblo esté esclavizado, yo voy a ser un pueblo. Y los libertó con mano poderosa, como hizo con nosotros. Él te amó. Te amó hasta el punto que no quiso verte más esclavizado del sistema.
y envió a su Hijo para que hoy lo comprendas. Él te amó y te liberó. Con mano poderosa te liberó Dios de la esclavitud del pecado, de los opresores del sistema, del maligno. Y ahora tenés vida y vida eterna. Pero mismo patrón que en la antigüedad, el pueblo de Dios se encuentra esclavizado. El pueblo de Dios se encuentra cómodamente en Jerusalén y necesita Dios permitirse una crisis en nuestra sociedad, en el mundo, en nuestra vida, para forzarnos. Es que, mis amados, necesitamos muchas veces ser forzados. ¿Se acuerdan como la semana pasada que veíamos que muchas veces Dios nos llevará al final de la montaña, al inicio del precipicio, donde no hay nada? Nos forzará a un cambio. Y ese es el patrón que Dios ha escogido, ha permitido en este tiempo. Y es que el faraón no hubiese devenido él en una decisión de liberar al pueblo, a no ser que no haya sido forzado. A no ser a que haya venido las plagas, a no ser que Dios no haya permitido las vicisitudes que tuvo que atravesar el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel también para poder ser liberados, para que puedan haber experimentado la libertad. Y nosotros creíamos que la normalidad era lo normal, valga la redundancia, y no era normal, era anormal. Totalmente anormal. Y muchos me dicen, ay, quiero volver a la normalidad. Yo les digo, yo no quiero volver a la normalidad. Entonces, ¿para qué estás diciendo? ¿Te volviste loco? Are you crazy? Mi English is very difficult. ¿Estás loco? Lo que pasa es que nosotros creemos que la normalidad en donde vivíamos era la normalidad normal y era totalmente anormal, porque un sistema que nos subyuga ante el poderío de alguien o de algo, entonces es una opresión, es un faraón disfrazado. Y Dios entonces, para despertarnos, para provocarnos a un cambio, va a permitir diferentes circunstancias donde nosotros seremos confrontados al desplegar nuestras alas, si vamos a seguir la corriente o vamos a volar en contra. Y es una decisión que tenemos que tomar. El pueblo de Israel, cuando fue liberado, corrió hacia el desierto. Y fue la única manera que Dios pudo lograr el cambio que quiso en el faraón y en la libertad del pueblo de Israel. Entonces, la pregunta no es entonces si ¿y Dios mandó esto? ¿Y es un juicio divino? Yo ya lo hablé esto. ¿Es un juicio de Dios para los cristianos o para el mundo que está en pecado? No. Cuando venga el Apocalipsis se abrirán todos los juicios de Dios. No quiero hablar en esta hora, en este minuto de escatología específicamente, pero cuando llegue el momento y la hora, serán abiertos los sellos y el mundo experimentará lo que es realmente un verdadero juicio. Y entonces, ¿para qué es esto? Entonces, ¿esto Dios no lo mandó? No, esto es la conclusión, es la consecuencia de lo que comenzó en el Edén. Y el daño colateral que nosotros estamos sufriendo hoy, llamado coronavirus o pandemia, es solamente lo que sucedió o la consecuencia de lo que comenzó en el Edén. Así que es nuestra la responsabilidad. Ay, Dios que es malo, Dios mandó esto. No, Dios no lo mandó. Por eso a veces a mí, cuando escucho a predicadores decir, y Dios está mandando los juicios, aleluya, ay Dios, se me acelera el corazón y ¿cómo van a decir eso? ¿Realmente no saben lo que es un juicio de Dios realmente? Estamos experimentando la consecuencia del hombre. Ni más ni menos, el ser humano trajo este caos. Y es solamente, como dije, el daño colateral del caos que comenzó en el Edén. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿para qué Dios permitió la crisis? ¿Para qué Dios permitió entonces que venga esta pandemia? ¿Qué es lo que Él me quiere enseñar? Y entonces tenemos que recordar aquellas palabras del faraón cuando dejó al pueblo irse, que dice así,
Éxodo 14:5, voy a leer textual, y ustedes después lo anotan y lo leen o lo rebobinan, porque ahora estamos encapsulados en el éter, así que lo podés volver a ver. Dice 14:5, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, miren lo que dice, estos se escaparon, no, lo dejaste vos libre. Tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer. Subraye, cambiaron de parecer. En cuanto a los israelitas, y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonen su trabajo? ¿Ven cómo los esclavizaban? Hasta libres los querían volver a esclavizar. Y dejaron su trabajo. Cuando Dios nos fuerza a un cambio, es porque necesitamos tomar conciencia, como el rey de Egipto, el faraón, cambió su parecer. Toda crisis nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es lo que me encanta de Dios, porque Él no solamente proporciona una situación de dificultad, la permite, sino que también se beneficia Él y nosotros, porque Él provoca en nosotros un cambio de mente. De otra manera, no puede ser. Nosotros cuando estamos bien nos decimos, ay, quiero cambiar algo, y cambiamos. ¿Cuándo uno cambia? Cuando se rompe un matrimonio. Te prometo que no dejo más el calzón en el baño. Uno es cambiado en ese momento, ¿no? Porque siente que pierde algo. Cuando alguien está por perder algo es cuando se da cuenta que necesita cambiar. Cuando viene una crisis es cuando uno realmente necesita un cambio. Pero cuando está todo bien uno no necesita el cambio, según uno, ¿no? Y quién sabe, nos es muy necesario un cambio, una reforma. Cuando Lutero clavó las tesis y cambió o revolucionó el momento del catolicismo, le llamaron protestante porque protestaba. Pero nosotros luego, con Biblia en mano, gracias al sacrificio que hicieron Gutenberg, Lutero, Hus, tantas personas en la historia, que revolucionaron la historia por una crisis existencial. Y hoy nosotros tenemos la palabra en la mano, hasta en el teléfono. Con palabra de Dios en mano nos estancamos y no protestamos más. Nos llamamos protestantes, pero no protestamos más de nada. Y Dios necesita una revolución. Dios necesita nuevamente a los luteros que se levanten, que vean la situación actual, que no tiren cualquier batata por internet, sino que hablen la palabra de Dios. Esta crisis, esta pandemia nos tiene que llevar a un cambio. No hay otra forma de cambiar. Necesitamos protestar contra el sistema, contra lo que nos oprimió durante tantos años. La palabra es la verdad. Todo lo demás es bambalinas. Necesitamos un cambio. Y esta pandemia no vino para que le echemos la culpa al Creador. Vino para que nos hagamos la pregunta a nosotros mismos. ¿Qué Dios me está impulsando, me está forzando a cambiar? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Los primogénitos egipcios murieron para que nazca el pueblo de Israel. Sin esas plagas, el pueblo de Israel no hubiese nacido. Sin esta pandemia, posiblemente la iglesia no despierte. Y me concentro en todos aquellos que, como yo, en algún momento sucumbimos ante la idea, Dios, ¿por qué? Porque vimos a parientes partir, amigos partir, pastores partir. Y nos planteamos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no intervienes, Dios? ¿Por qué no pones tu mano? ¿Por qué no envías ángeles a que cuiden a los siervos o a los cristianos y están muriendo a través de esta pandemia? Porque nosotros no tenemos que culpar a Dios. Porque el error es estar pensando que Dios tiene que intervenir en un problema que nosotros hicimos. En un caos que viene a consecuencia de nosotros mismos. Y echarle la culpa a Dios es lo más fácil. Pero no nos hacemos cargo. Seguimos culpando a alguien más. Y no nos hacemos cargo. Y lastimamos al pueblo de Dios. Y hablo específicamente a los que nos
compete comunicar la palabra. Que la comunicamos como a nosotros nos conviene y no como está escrita. Que usamos textos fuera de contextos para hablar de pretextos. Y la gente se sigue muriendo sin Cristo. Y los que están con Cristo desconocen a Cristo. Porque claro, nosotros le predicamos un Cristo diferente. Filipenses 3:13 dice el apóstol Pablo, no, amados hermanos, yo no lo he logrado todavía. Porque obviamente que lo amaban a Pablo y decían, ¿cómo llegaste a...? No, quiero dejarles claro, yo todavía no alcancé el premio. Pero una cosa hago, me concentro únicamente en esto. Fíjense, olvido lo del pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llamó por medio de Cristo a que alcancemos. Mis amados, dejen a Dios actuar. Dejen a Dios actuar. Dejemos a Dios actuar. Había una canción muy viejita, no sé si la recuerdan algunos que tengan más de 30 otoños encima, que dice algo así, no voy a cantar, no soy Puerta Worship, pero decía, déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe, déjalo construir una vida mejor. Para que Dios construya sobre nosotros, debemos dejar a Dios actuar. Y no mirar hacia el pasado, porque el cristiano muchas veces se concentra tanto en lo que tiene atrás. Es como, ay Señor, dame algo nuevo, pero algo nuevo que sea parecido a lo que conocía. No. Si es nuevo, es nuevo. Si es nuevo, es desconocido. Si es nuevo, es fresco. No es como lo que conocías. Porque después decimos, ay Señor, pero esto no es de Dios, porque esto, mirá, es diferente a lo que Dios hacía. Claro, pero vos le pediste algo nuevo. Las contradicciones a veces que tenemos. Por eso digo que, quién sabe, en algún punto, cuando nosotros le pedimos cosas nuevas a Dios, Él deba sacar lo que nosotros considerábamos que era importante. A veces las cosas que más nos dañan son las cosas que conocemos. Y Dios necesita entonces liberarnos de todo peso. ¿Saben cómo una persona se conoce? Cuando todo lo que puede controlar desaparece. Se le es quitado y ya no puede controlarlo. Ahí aflora lo que realmente cada uno de nosotros es. Cuando nos sacan lo que podemos controlar. A veces Dios necesita que nosotros desaprendamos lo que aprendimos mal para comenzar algo nuevo. Y a veces vamos a encontrar el mismo patrón en la sociedad y en la historia del que estamos viviendo hoy bajo la pandemia. Claro, porque esta es mundial. Antes habían epidemias, pero esta es una pandemia mundial. Pero muchas veces seremos confrontados en crisis existenciales dentro de nosotros a partir de lo que conocíamos que era incorrecto. Déjenme avanzar y me van a entender. Sé que suena trabalengua, pero Romanos 12:1 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Entonces, ¿cuál es el verdadero culto? Presentarte ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Pero yo pensaba que el culto era cuando iba a la reunión y estaba en el templo. No, eso es la coinonía que necesitamos. No es que me estoy tirando en contra del templo. Por favor, nadie me lo malinterprete. Pero a veces, de alguna manera, nosotros nos encargamos de cambiar. De alguna manera nosotros tratamos de implementar que esto era más importante que lo otro. Y en realidad uno le puede dar un culto al Señor yendo al trabajo. En realidad uno puede darle un culto al Señor en el baño sentado en el inodoro. En realidad uno le puede dar un culto al Señor en la cama acostado y meditando y presentarse delante de Dios y presentar su cuerpo.
como un sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando vos vas por la calle y ves a una persona indigente y extendés tu mano y le das cuanto tengas, sea mucho, sea poco, independientemente, y se lo das de corazón, ahí presentaste tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque hiciste lo que hizo el santo y agradable Señor Jesucristo en la tierra. Ese entonces sería tu verdadero culto. Cuando está por explotar tu carne en una discusión apasionada, tremenda, poderosa con tu cónyuge, y de repente sentís el dulce Espíritu Santo susurrándote: shh, no hables. Y retrotraes tu carne, tu temperamento, y le haces caso. Presentás tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es tu verdadero culto. ¿Puedo entonces ir igual a un templo y levantar mi mano y presentar? Claro, también. Estando en una reunión con tus hermanos y en comunión, en koinonía, puedes levantar tu mano y presentar tu cuerpo puro, santo y agradable. ¿Pero eso es todo? No, eso no es todo. Y no podemos cambiar las cosas. Vos tu cuerpo lo presentás todo el tiempo. No solamente cuando vas a un templo. Ese no es un culto solamente. Un culto es lo que haces diariamente. Déjenme avanzar y me van a comprender aún más todavía, porque esto se va a poner muy interesante en algunos segundos. Romanos 12:2. Recién leí el 1. Ahora imagínense bien el 2. Porque después del 1, ¿a qué no sabe qué viene? El 2. Necesitamos soltar lo que nos cuesta. Aún las cosas que para nosotros no funcionan, pero nos aferramos igual. Dicen, no os conforméis a este siglo. Escuchen, sino transformaos. En el griego la palabra transformaos significa metamorfosis o metanoia, cambio de mente. Es lo que hace el gusano cuando se transforma en mariposa. Igual yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Cómo puede ser que un gusano se transforme en mariposa? Entonces mi esposa me dice, bueno, cuando yo te conocí eras un gusano. Te casaste conmigo y sos una mariposa. Bueno, pero una mariposa por los colores y porque estamos en internet, ¿vio? Y hay que hablar correctamente. ¿Cómo puede suceder eso? Es imposible. Porque no cuadra. Es como que una vaca huele. ¿Existe eso? No, no existe. Es un insecto. ¿Cómo va a transformarse en una mariposa semioave? En una especie de insecto mutante. No cuadra dentro de nuestra mente. Y sucede ante nuestros ojos. Ay, Señor, cambiame mi manera de pensar, cambiame mi manera de pensar. Y Dios manda una crisis. Ay, porque sos malo, Dios, no permitiste esto. Te estoy queriendo cambiar tu manera de pensar. Metamorfosis, metanoia. Y a veces hay que soltar lo viejo para extendernos hacia lo nuevo. Miren cómo emplea Pablo. No lo logré, pero me estoy extendiendo, dejándolo del pasado. ¿Por qué? Porque antes era un gusano. Y ahora soy una mariposa. Miren mis alas, ¿no? Y acá. Metamorfosis. Si no dejo a Dios actuar, entonces ¿de qué manera voy a cambiar mi manera de pensar? ¿Cómo voy a ver el sistema? ¿Cómo voy a tener ojos divinos de parte de Dios? No lo puedo permitir. No, si no lo permito, entonces nunca lo voy a tener. No lo voy a alcanzar. Pero yo me extiendo para alcanzar. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y escuchen, para que comprobéis. O sea, acá lo que está diciendo es hagan un estudio de campo. O sea, comprueben realmente que su manera de pensar cambió. Porque si no, solamente se convencieron, pero no cambiaron. Que eso muchas veces pasa en el noviazgo o pasa en el matrimonio. Nos convencemos. Ay, voy a cambiar, créeme que voy a cambiar. A las 2 semanas está endemoniadísima de nuevo. Endemoniadísimo de nuevo. ¿Y qué pasó? ¿No era que ibas a cambiar? No, porque no hubo una conversión real, no hubo una metamorfosis. En el reino de Dios sucede lo mismo. Muchos se convencen de Cristo, pero no se transforman a cristianos. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Podemos transformarnos o conformarnos.
Podemos transformar nuestro entendimiento o conformarnos. A que igual así estoy bien. No necesito un cambio. ¿Qué riesgos corro? Dos par. Que vivas tu vida mustia, que no haya adrenalina, que no haya sabor y que dentro de algún tiempo te termines deprimiendo. El ser humano necesita cambios constantemente. Cada 10 años, los sociólogos dicen, ¿no?, que cada 10 años una persona debe cambiar algo en su entorno. Algo debe cambiar. Algunos le dicen un empleo, una provincia, un estado donde vivís, o si no, cambiar el auto o cambiar algo. Algo debe cambiar. Cuando uno va por la misma carretera, por la misma ruta todos los días, hace el mismo recorrido, la cabeza, la mente se embota a tal punto que uno lo hace inconscientemente. Por eso dicen que cada 3 meses hay que cambiar de recorrido para estar atentos. Y el cristiano cree en Cristo y se terminó todo. No, ahí recién nacimos. Ahí recién el faraón nos dejó libres. Pero ahora viene toda una metamorfosis dentro de nosotros, en nuestra manera de pensar. Porque, mis amados, Dios no te tiene que cambiar el corazón. Algunos dicen, ay, Señor, cambia mi corazón, este corazón horrible que tengo. No tiene que cambiar tu corazón. Tu corazón ya fue cambiado cuando creíste en Cristo. Una nueva creación, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Pero lo que sí tenés que cambiar son tus hábitos. Oraciones correctas. Cambia mi corazón. No, el corazón ya fue cambiado. Ya te dio un corazón de carne. ¿Y pero por qué sigue siendo un duro este? Porque no cambió sus hábitos. Cambió el corazón, pero no los hábitos. Para Dios fue más difícil tratar con el pueblo en el desierto que liberarlos a través del faraón. Para él fue más fácil mandarle las plagas al faraón y forzarlo a un cambio al faraón que tratar con el pueblo cabezón que tuvo en el desierto 40 años. Es más fácil para Dios hacer una señal, un milagro en tu vida, que cambiar tus hábitos. ¿Por qué? Porque ¿quién cambia los hábitos? ¿Dios? No, el hombre. Es nuestra la responsabilidad del cambio. Ya Dios cambió nuestra vida, ya tenemos eternidad en nosotros. Y ahora hay que cambiar nosotros. Es un compromiso constante. Me encanta, miren lo que dice la palabra de Dios. Mucho de lo que nos mata, vuelvo y me quedé pensando, mucho de lo que a nosotros nos mata es lo que a nosotros nos gusta, pero nos está cavando una fosa. Por eso necesitamos pensar, meditar en este camino, en esta pandemia, en esta crisis que estamos viviendo. Cuando Pablo y Silas, recuerdo que fueron encarcelados, ellos tuvieron que adorar de una manera magnífica, tremenda. Tuvieron que sacar de ellos una tremenda adoración en un lugar chiquito, reducido, llamado calabozo. ¿Y yo qué puedo hacer? Señor, necesito culto, necesito reunión, necesito la iglesia. No necesitas el templo. Porque Pablo y Silas fueron la demostración activa que en donde te encuentres podés presentar tu cuerpo como agradable, como sacrificio vivo y agradable ante Dios. Aún en una celda, en un calabozo, aún en un calabozo. Todo esto por lo que te voy a decir a continuación es tremendo. Sé que va a ser de difícil digestión, pero por favor, no me cambies el canal. Quédate conectado. Espero en Dios, me he preparado mucho para poder hablar correctamente y no dejar nada libre al azar, sino ser transparente en mis palabras. Dios necesitó las 10 plagas para liberar al pueblo. Y veo a veces el mismo patrón en nosotros. Veo a Dios queriendo liberar al pueblo y a los faraones tratando de esclavizarlos nuevamente. Replanteándose cómo deben dirigir o debemos dirigir a la iglesia. Y entonces es aquí a donde yo me planteé esta semana charlando con varias personas una gran problemática que nos está sucediendo. Quiero hablarle a esta cámara porque voy a ser muy íntimo para hablar. Me di cuenta que hay un patrón que nos está siguiendo pospandemia, aunque en Argentina todavía no terminó,
Hay países que ya liberaron, gracias a Dios. Aquí todavía no. Pero el mismo patrón lo veo en todo el mundo, en todos los cristianos. Tenemos el 80%, si no digo 75, 80% de cristianos que están sucumbiendo en la pandemia. Me encuentro cada vez con más personas que me plantean, Tospar, no sé lo que me pasa. Tospar, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de leer la Biblia. Y yo le pregunto, ¿pero amás al Señor? ¿Estás enojado con Dios? No. ¿Cómo voy a estar enojado con Dios? Me dio la vida eterna, es imposible. Es lo mejor que me sucedió en la vida. Y entonces, no tengo ganas. Lo intento, pero siento que oro 15, 20 segundos y me tengo que levantar e irme porque no lo soporto. ¿Qué me está pasando? Y yo no tengo la respuesta, pero he meditado sobre la respuesta. He meditado con ojos de Jesús, con ojos de los apóstoles y con ojos de la historia cristiana. Y me he dado cuenta todo lo que te dije al inicio, que el mismo patrón se repite. Que el monopolio de la religiosidad, no hablo de la religión porque mis hermanos murieron por esta religión bendita, hablo del sistema religioso. Han monopolizado tanto que han llevado, en vez de a la gente a la cruz, al sistema eclesiástico. Entonces la pandemia fue lo que dije en aquel primer video, que luego lo hicimos un corto y se hizo viral. Aquel día cuando en Argentina, por lo menos en el mundo también, pero en Argentina acá, quedamos todos encerrados, aislados de las personas. Sentí yo en el espíritu que Dios hizo, bajó el switch del teatro, la luz, ¡pum! Se cerró todo. Ahora quiero ver qué hay en vos realmente conmigo. ¿Cuál es tu compromiso verdadero? Y cerró todos los templos conocidos, los mejores, los imponentes y los chiquitos. Absolutamente todo y cada uno de esos templos para ver qué había en cada seguidor de él. ¿Me siguen por los panes y los peces o porque soy el Hijo de Dios? Y esa voz me siguió toda esta semana al armar este sermón. Porque yo quiero saber qué dejó la pandemia. Más de lo mismo. Crisis. La gente enojada contra el gobierno. Me siento en la mesa y escucho a este gobierno tirarle al otro gobierno y el otro al otro y dardos. ¡No! Ese no es el déficit de esta pandemia. Porque posiblemente sea mucho más positivo de lo que nosotros creemos. Quién sabe, esta pandemia vino permitida por el Creador del universo para despertar al pueblo de Dios del letargo que estábamos viviendo, del monopolio eclesiástico en donde no podíamos salir, pensando que el todo en todo era la iglesia, era el templo, y siendo seguidores de una iglesia y no seguidores del madero. Tenemos que replantearnos, porque la frialdad que muchos de mis hermanos, y digo con conciencia, muchos de mis hermanos que estuvieron en la trinchera, sacrificándose por la causa de Cristo, hoy están enfriados, hoy están apáticos, hoy no quieren orar ni leer. Y no es la culpa de ellos, es la culpa del sistema que les enseñó a depender de un sistema eclesiástico y no de Jesucristo, no del madero. Entonces hicimos seguidores de los templos y no seguidores de Cristo. Y cuando Dios se cansó y bajó el switcher, ¿qué quedó? Que las personas se sentían mal porque no estaba abierto el templo. Que los pastores enseñamos a seguir a los pastores. Que es más importante el consejo del pastor que la misma palabra de Dios. Que enseñarles a ir a buscar a Jesús en la soledad, en la intimidad de la crisis. Que la palabra de Dios puede fortalecer aún al apóstol Pablo y Saulo con lo que conocían en la mente, sin templos, ni iglesias, ni imperios eclesiásticos. Mis amados, es un momento de contestarnos y quiero decirte de parte de Dios, si me estás escuchando y te sentís medio apático de Dios, no es tu culpa. No es tu culpa. Miles y millones de mis hermanos se sienten igual. No estás solo en esto.
No solamente vos te sentís así, hay muchos que se sienten igual. Y que eso no significa que estén descalificados o que no sean salvos verdaderamente. Porque temo que la iglesia, una vez que se abra de nuevo la puerta, salgan a juzgar a todos los que no se congregan. Salgan a condenar que están en pecados, que están fríos, que están en la carne, porque no se congregan en los templos. El mismo patrón de siempre. Nos quejamos de nuestros hermanos católicos, nos quejamos de su sistema, pero la religión cristiana hace lo mismo. Nos quejamos de que tienen que ir a confesarse con el cura. Confesarse con el cura. Sin embargo, los pastores, los líderes, decimos al hermano, hermano, te veo mal, ¿qué te pasa? ¿Qué significa? ¿Qué estoy diciendo? A contraluz. Que yo estoy bien y vos estás mal. Que yo soy santo y vos sos pecador. ¿Qué te pasa? Te veo mal. ¿Qué hicimos de la iglesia? Porque cuando Cristo venga va a venir a buscar una iglesia unida. No diferentes partidos políticos o de partidos de fútbol. Que yo soy esto y que yo soy lo otro. Por eso hice el énfasis toda la semana. Sean todos bienvenidos. Y cuando digo todos, es todos. Todos. La pregunta más interesante que yace en todo esto es, ¿y cómo cultivo, Tospar, una vida de intimidad sin necesidad del estereotipo? Y vuelvo a repetirlo por si alguno se enganchó recién. No significa que estoy en contra de los templos, para nada. El ministerio Puertas Abiertas, cuando sea el momento y cuando Dios diga, ahora abriremos nuestras puertas, ni sé en dónde. No estoy en contra de juntarnos, de tener coinonía, pero sí estoy en contra de esto que vos sos el miembro de aquel, vos sos mi miembro, vos no podés ir a ver a aquel. Esta es mi iglesia, vos sos parte de mi rebaño, de mi rebaño, de mi rebaño. Si ninguno de nosotros fue a la cruz, ¿cómo de mi rebaño? ¿Cómo mis ovejas? Son las ovejas de Cristo. Él derramó su sangre. Ningún pastor fue a la cruz. Ningún líder fue a la cruz. Cuando alguien te diga, vos me pertenecés, soy tu líder, ¡uy! Vos le pertenecés a Cristo. Y que nosotros, los pastores, estemos a cargo de su rebaño y P minúscula, porque el buen pastor es Él. Ha hecho que las personas desdibujen la realidad del cristianismo, pensando, así toda la sociedad, pensando que entonces el pastor a mí también me debe. Porque entonces las personas se enojan cuando el pastor no va, porque así las creamos o así las formamos. De que los pastores tienen que estar en los cumpleaños, en los funerales, en toda actividad que haga la familia y saber todos los nombres de la familia, porque es el pastor y tiene que estar. Así nosotros les enseñamos, me tenés que consultar todo. ¿Cambiaste el auto? ¿Amarillo o verde? ¿Fucsia o colorado? Porque de Dios es el dorado. Aleluya. A veces escucho cada cosa que me atormenta con Nati, con mi esposa. Nos atormenta. Y las personas se acostumbran a depender del pastor, del líder. No. Primero le voy a consultar a mi líder. Si me cambio de trabajo, me quedo en el mismo. A ver, ¿qué me dice que es de Dios? Claro, llevamos a las personas a que dependan de las personas. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros después criticamos, pobre a las ovejas, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo me va a demandar? No podía. Y nosotros no somos sinceros, no le decimos, no, escúchenme, seguidores de Puertas Abiertas, de este ministerio. Quiero explicarles algo. Yo no estaré en todos los funerales, en todos los cumpleaños, no sabré todos los nombres de las personas, pero sí tengo algo claro con mi esposa, con Natalia, hacia dónde quiere que vaya la iglesia, hacia dónde quiere que vaya este ministerio. Es lo que me tengo que concentrar. En eso me tengo que poner mi mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque el buen pastor es el que sale a buscar a la oveja perdida, no Marcos Bustos, no el pastor fulanito o menganito. Nosotros no somos los buenos pastores. Nosotros somos pastores con P minúscula, pero el buen pastor es el que sale. ¿Y quién es el buen pastor? ¿Un pastor normal? No, el buen pastor es Jesucristo. Lo dice Él. Él sale a buscar a la que estaba caminando viendo los traseros de las otras ovejas.
Y de repente un trasero se desvió y la otra no se dio cuenta y siguió desviada y se fue para cualquier lado. Él sale a buscar a esa que se perdió. Y es él también el que sale a buscar al que permite que el hijo pródigo vuelva en sí, como el faraón, como vimos la metanoia, que vuelva en sí y se acerque nuevamente a la casa. Es él el que actúa, no dice, y yo mandaré a mis pastorcitos y mandaré a mis líderes, a mis ancianos, a mis obispos. No lo dice la palabra de Dios. A nosotros se nos demanda fortalecer la iglesia, animar a los débiles. ¿Y cómo, Tospar? De esta manera, anímalos. Si ves a alguno que está sucumbiendo en error, en pecado, habla con él con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que tú puedes estar haciendo eso el día de mañana. Si todos comprendiéramos este texto. Quiero hablar con vos. Te vieron en pecado. Aleluya. Disciplina. 2 meses, 3, 5 años. Si ves a tu hermano en alguna falta, reprendelo, o sea, enseñale con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que te puedes encontrar el día de mañana haciendo lo mismo. ¿Y qué querés? ¿Sentado, estar frente a un juez? ¿O querés un hombro para llorar? Yo quiero un hombro, porque soy recontra imperfecto y sé que voy a fallar. Y necesito del otro lado un amigo, un hombro, un compañero de milicia que me pueda levantar de las heridas que deja esta guerra. Para terminar, les dije que iba a abrir mi corazón. Marcos, ¿vos querés volver a la normalidad? Lo dije irónicamente, pero lo estoy pensando mientras estoy hablando. No, yo no quiero volver más a esa normalidad. Yo quiero ir a una mejor normalidad, a la libertad en Cristo. A que todos seamos uno. Porque ustedes desde su lado ahora pueden poner a otro predicador, mucho mejor que yo, porque los abundan. Yo soy el más chico de los chicos de los chicos. Y pueden recibir también de Dios. Y pueden comer de cualquier pasto verde. Porque no le depende, no le pertenece a ningún pastor, a ningún monopolio. El pasto le pertenece a Dios. Y nosotros somos ovejas de su prado, no de un monopolio. Cuando el monopolio te obligue a sentarte y hacer todo lo que te piden y lo que te demandan, huí. Porque Cristo no vino a traer un templo. Cristo vino a traer una iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Por eso cantábamos recién, se trata de ti. Y yo lo enfaticé, se trata de ti. Y la canción esa estaba buenísima porque nos invita a saltar, entre otras cosas, ¿no? A veces nos hace bien un poco de baile y de danza, ¿no? Para el Señor. Pero dice, se trata de ti Cristo, se trata de ti. Esto no es un templo, no se trata de la confederación, no se trata del monopolio, no, se trata de Jesús. Si te muestran a Jesús, seguí a esa persona. Si esa persona te dice, mira, yo te voy a fallar, pero tranquilo, Cristo nunca, depende de Dios. Seguilo a donde vaya, porque esa persona tiene claro para qué Dios la levantó. De otra manera, no lo sigas. Si te dice, no, vení a escuchar mi consejo. Uy, tenés que ir primero a contarle, a confesionarte con tu líder o con tu diácono o con tu pastor. Uy, porque no es lo que Cristo vino a dejar. La responsabilidad de los líderes, los maestros, los evangelistas, los pastores, es solidificar a la iglesia de Cristo. ¿Qué es más importante, el pastor o la oveja? La oveja. ¿Qué es más importante, el presidente o los que lo llevan al presidente a gobernar? Las personas. Estamos en un estado democrático. ¿Y hoy qué es más importante? No teocrático, no estoy hablando, el énfasis no está en Dios, que vamos a decidir que Dios seguimos. No. Nosotros vivimos bajo la teocracia de Dios en lo espiritual. Pero en lo civil, en nuestros hermanos, nosotros somos todos uno. ¿Y qué es más importante, el pastor o la oveja? Es la oveja, porque para eso Dios te puso a cuidarla. Si no hubieran ovejas, no hubiera pastor. No hubieran líderes, no hubieran ancianos, no hubiesen profetas, no hubiesen apóstoles, no hubiesen evangelistas.
Se trata de Cristo en el hermano. Se trata de Jesús. Solo de Él. Cuando comprendemos esto, entonces hace que la pandemia cambie de dirección. Y como decía, ¿y cómo entonces me relaciono con Dios? Es muy fácil. El patrón es común. No es hasta ni siquiera difícil de alcanzar. La relación con Dios se forma, se manifiesta a través de la oración. No del discurso ni del rezo, de la oración, de la charla. Acá estoy, no tengo ganas de orar hoy, pero por lo menos estoy acá. Gloria a Dios. Y el otro día, lo mismo. Hola, Señor, otra vez. Pero hoy ya no lloro tanto. Estoy más animado hoy. Creo que voy a charlar un ratito más porque te quiero contar. ¿Viste la lechuza que le fueron tres plumas? Así que ni te cuento lo que me pasó en el trabajo. Y se empieza a dar una relación. Y dentro de 2 meses vas a estar hablando, pero 1 hora con él. Porque vas a necesitar esa charla todos los días. No es forzado. Es almático. Es del sentimiento más profundo. Por eso, date el permiso de decir, ser sincero, decir, no sé qué me pasó, me enfrié en esta pandemia. Porque Dios cortó de cuajo todo el sistema. Lo cortó de cuajo. Cerró todas las iglesias. Y nosotros estamos viviendo la segunda ola y nos volvió a permitir Dios que se cierren de nuevo las iglesias. Bendito sea su nombre. Aleluya. Me siento Gigi Ávila. Aleluya. Y tengo que terminar encima. Menos mal, porque algo tenemos que aprender. Iglesia amada en el mundo, en Buenos Aires, en Argentina, en Lanús. Algo vamos a aprender después de esta epidemia, después de esta pandemia. Y es mi oración que seamos uno en todo el mundo. Por eso hace lo lindo, eso es lo álgido de que Dios haya establecido pastores, apóstoles, profetas, porque todos trabajamos en un mismo fin común, trabajamos por las personas. Y eso es lo maravilloso. ¿O qué creen que nos va a pedir cuenta Dios? ¿De qué? ¿De cómo administramos la luz y el gas? ¿De si compramos sillas rojas o verdes? No, de cómo direccionamos a la grey de Dios. ¿Hacia dónde? ¿A un sistema eclesiástico o hacia la cruz? Bienvenidos a la nueva normalidad. Se trata de Jesús. Bienvenidos a la nueva y mejor normalidad post-pandemia. Se trata de Jesús. Hoy estoy con muchas canciones en la cabeza, no sé por qué me bajan, pero hay otra canción que a mí me apasiona, que lloro y me quebranto. ¿Se acuerdan? Esa ya termino. A esa canción que dice, digno, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti y todo es para ti, tú mereces gloria. ¿Me acompañan? No sé, el productor ahora me va a querer matar porque esto no estaba establecido, pero bueno, si en 2 minutos me dan el ok, yo veré si la podemos terminar cantando ahora que termino el sermón. Termino con esto. El mundo clama por la manifestación de los hijos de Dios. El sistema está pidiendo a gritos que los verdaderos hijos de Dios no les muestren religión, sino el verdadero camino hacia la cruz. Porque el mundo no tiene problemas con Dios. El mundo muchas veces tiene problemas con sus seguidores. Entonces el mundo hoy clama. La pregunta es, ¿quién está dispuesto del otro lado? Me gustaría que me pongas yo, todos los que me están escuchando ahora y están en los chats de Facebook, de YouTube, que me pongan yo estoy dispuesto, porque el mundo clama por la manifestación de los hijos de Dios, por la manifestación tuya. Y cuando extendés tu mano, cuando orás por un enfermo, cuando echás fuera un demonio, es ahí donde te sentís vivo. Cuando ayudas a alguien, cuando no dejamos de mirar el ombligo y empezamos a mirar para adelante y vemos la necesidad. Ahí es donde cobra vida la iglesia, la verdadera iglesia. Cierro con esto. Lo conté en alguna ocasión, pero
Bienvenidos nuevamente a la nueva normalidad para las iglesias cristianas que por lo menos se sumen. Se trata de Jesús. Una familia de misioneros viaja a una isla y en la isla había una tribu que era muy complicada. Y Dios le habló al esposo y le dijo, quiero que vayas y que le prediques el evangelio. Así que él juntó a su familia, a sus hijos, y les dijo, tenemos una nueva misión encomendada de parte de Dios. Tenemos que ir a tal lugar y Dios quiere que prediquemos el evangelio. La familia vivían de lo mismo que el papá, amaban lo mismo, así que eran todos misioneros, porque mamaron eso. Así que estaban apasionados por viajar y poder predicar el evangelio. Llegan al lugar, se dan cuenta que la tribu es muy complicada, usan estrategias que normalmente nuestros misioneros, amigos evangelistas, saben emplearlas, que Dios las ha dado, son herramientas bíblicas, y comienzan a trabajar con el cacique, con las personas aledañas. Pero era muy desagradable. Así que en una noche, después de varios meses, alrededor de 8 meses, irrumpen en la choza donde estaban durmiendo toda la familia y los capturan absolutamente a todos. Cavan 5 fosas, porque eran 5 integrantes, eran los padres y los 3 niños, y los meten en las fosas y les atan las manos. Y les dice, a no ser que nieguen a Jesucristo, a este Cristo que ustedes nos vienen a presentar, nosotros los mataremos. Así que el padre y la madre estaban bajo la fosa y se podían ver las cabezas y ninguno hablaba. Se había generado un tenso momento en la aldea porque estaban todos observando la situación, las 5 fosas, hasta los niños metidos dentro, y un silencio sepulcral, ninguna palabra. Así que el cacique, empleando su autoridad, dice, voy a volver a repetirlo. O niegan a Jesús o comenzaremos a matar a cada uno de los integrantes. La madre comienza a llorar, la esposa. Los hijos están aterrorizados. El padre está llorando. Y lo único que le nace hacer es cantar. Es verídica la historia, no la estoy inventando. Es real. No le funcionó otra cosa. Su mente, su cerebro solamente comenzó a entonar una canción que es mundialmente conocida, que dice, he decidido seguir a... ¡Pah! Escucha, primer disparo, uno de los hijos. Vuelvo a repetir, o niegan a Cristo o mataremos a todos. Y él sigue, he decidido seguir a Cristo. ¡Pah! Otro disparo. Así, uno a uno, hasta que llega a la esposa, la asesinan y queda él solo. Él llorando entre lágrimas, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así que le dice el cacique, ¿qué es lo que te hace mantenerte aún cantando? Y él le dice que yo una vez tomé un compromiso por mi Señor y no vuelvo atrás. Se trata de Cristo. Así que en ese momento, ¡pah! Otro disparo. Mataron a todos los misioneros. Los reportes llegaron a las ciudades. A los 2 meses, el cacique no daba más. Tenía sueños aterrorizantes, tuvo visión y juntó esa madrugada a toda la tribu en la plaza principal y les dijo, pueden ahora mismo matarme, pero yo me he definido como un seguidor de Cristo. Porque si un hombre pudo perder a toda su familia por sus convicciones más profundas, yo estoy dispuesto a lo mismo. Aquí me tienen, pueden matarme. Yo voy a seguir a Cristo. Toda la aldea esa noche se arrodilló delante del único y verdadero Dios, delante de Cristo.